Estás escuchando Milenio 3 por Aluka Nanica. Hoy en la mesa de Milenio 3 hay un sinfín de papeles, de documentos, muchos provienen de la hemeroteca, porque van a ser fundamentales en esta investigación en vivo a la que os invito de inmediato. También en la mesa un viejo libro, Quién Inencontrable, por cierto, se convirtió en un icono de esa famosa colección Otros Mundos, que sé que muchos oyentes y padres de oyentes tienen en sus librerías. Esa colección de tapa dura que traía a España casi por vez primera los temas del misterio. Uno de los más raros, como digo, incunable entre comillas, perseguido durante años, se llamaba El Misterio Vasco. Autor Louis Charpentier, y hablaba en el fondo, era un corpus de enigmas sobre una tierra, que también es mi tierra, que siempre entre la leyenda y la realidad ha vagado con historias, a veces con pruebas, a veces sin ellas, historias brumosas, historias como de esos bosques, como de esas llanuras, como de esas costas. El origen de los vascos, de su lengua. Lazos de sangre, lazos de inscripciones con mundos antiquísimos. Y siempre desde entonces la necesidad de encontrar pruebas para avalar eso. Lo que es real, que hay una lengua hablada antiquísima y extraña. Parece que única. Lo que ha ocurrido esta semana es, si cabe, más sorprendente. Yo os puedo decir que es de lo más sorprendente que he escuchado en estos años. Por las personas que actúan en este drama arqueológico, por las conclusiones que existen o que podemos empezar a vislumbrar, y por una gigantesca polémica. De verdad que lo que esta noche, en esta primera hora, vamos a contar es digno de libro, de novela de suspense, incluso de terror. Todo empezó en un lugar muy cerquita de Vitoria, llamado Iruña Velella. Y tengo aquí, y no exagero, más de 100 páginas de hemeroteca que he estado bebiendo, porque creo que hay que hablar con los datos en la mano. Os leo muy rápido, amigos, y por supuesto de inmediato os invito al debate que vamos a enlazar con el lugar de los hechos, con Vitoria. El Correo es el periódico señero del País Vasco, de Euskadi. El Correo publicaba, ni más ni menos, un 9 de junio del año 2006, lo que sigue. El Calvario de Iruña, el más antiguo del mundo, es 3 siglos anterior al último conocido. Pertenece a un conjunto de 270 inscripciones y dibujos de la talla de los de Pompeya. Los periodistas hablaban de un calvario, 3 cruces, Jesús de Nazaret, y a su lado Dimas y Gestas, incluso la Virgen María. Inscripciones en una especie de cerámicas rojizas. Lo más curioso es que junto a Jesús de Nazaret, o junto a estas cruces, junto a este primer calvario del cristianismo que se adelantaba 3 siglos ni más ni menos al primero conocido en las catacumbas de Roma, aparecían inscripciones en euskera y algunos jeroglíficos. Pero la prensa, exactamente la prensa, decía y aseguraba lo siguiente: la representación del Calvario más antiguo del mundo puede elevar el yacimiento romano de Iruña Velella, situado en las proximidades de la localidad alavesa de Nanclares de Oca, a los altares de la arqueología internacional. Está realizado en el siglo III después de Cristo, esto es, 3 centurias antes de la primera conocida. Además afirman, así lo testiguan las pruebas del carbono 14, el acelerador de partículas y otra serie de sofisticados análisis de laboratorio que investigadores vascos, holandeses y franceses han sometido a la pequeña pieza de cerámica de 10 centímetros cuadrados donde está ese calvario. El director de las excavaciones, al que vamos a escuchar esta noche, Eliseo Gil, no alberga dudas de su autenticidad, según dejó claro ayer durante la presentación de los últimos hallazgos. Cuando lo descubrimos, nos quedamos anodadados, dice, y la verdad es que no nos extraña. Eran tablillas de apuntes, pero la historia es, como digo, asombrosa. Durante 2 años apenas nadie ha dicho ni pío, hasta que hace unos días ha saltado la gran polémica. Todo puede ser un gigantesco fraude. Es más, en estos días, y tenemos a compañeros desplazados allí, se han hecho declaraciones de prensa como a la antigua usanza. Cuando ocurrían las grandes polémicas incendiarias, se ha hablado de querellas, se ha hablado de pedir responsabilidades penales, se ha hablado de gigantesco fraude único en la arqueología europea. ¿Será único o no? ¿Será fraude? ¿O todavía hay alguna esperanza para los responsables de todo esto? Pero la gran pregunta es, ¿quién es responsable de todo esto? Por cierto,
en ese calvario, parece que dibujado por un niño, de forma tosca, aparecen las siglas RIP, descanse en paz, algo que se adelantaba también casi un siglo. Desde luego que esa pequeña pieza encontrada un atardecer del año 2005 realmente en Iruña Velella rompía, como dijeron después los especialistas, todas las crónicas de la historia. Después de esto, de los 270 grafitis que han permanecido guardados bajo 7 llaves en una cámara acorazada de un museo, el de Arqueología de Álava, que preparaba una gigantesca ampliación donde iban a estar como piezas fundamentales estas inscripciones del vasco antiguo. Después de todo esto, nos encontramos, como digo, ante una increíble crónica de sucesos. Hasta ahora mismo, incluso puedo decir que grandes personajes de la lengua vasca, grandes filólogos, hablan, y no quiero equivocarme en ápice, no quiero, por supuesto, dar una palabra que no sea, de hechos revolucionarios que cambian la historia, la arqueología y el cristianismo. Y de repente, con todo esto, con todo este material valiosísimo pero que casi nadie podía ver ni tocar, ha ocurrido algo. 2 años de silencio y el fantasma del fraude, de la broma, de la venganza. ¿Qué ha pasado en ese yacimiento? Algo extraño tuvo que suceder. Eliseo Gil e Idoia Filloy se toparon con estas piezas. Las investigaciones hablan de una casa de unos 57 metros cuadrados. Se derrumbó el piso superior y semienterrados, al parecer, comenzaron a surgir estos cuadernillos de apuntes primitivos. Pero hay más. Y repito, todo lo que estoy contando ahora, faltaría más, estoy sacándolo de la hemeroteca de lo que se ha publicado, por ejemplo, en El Correo. Dice que al parecer esos textos, con muchas palabras en vasco conocidas hoy, mezcladas con jeroglíficos, se deben a que esos niños del siglo III tenían un preceptor con cultura grecolatina, pero de origen egipcio. Ese maestro de origen egipcio, al parecer a aquellos niños del antiguo Álava, les había enseñado el arte de ese jeroglífico, que al parecer ya estaba o en sus últimos tiempos o ya casi desaparecido, por no decir desaparecido. También les enseñaba a dibujar retratos. Al parecer, en esas tablillas, que muchas no se han visto, en este gigantesco escándalo, aparecen también esos dibujos de estos niños. La pregunta es, ¿son dibujos de niños del siglo III o dibujos efectuados hace tan solo un par de años? Pues el escándalo, como digo, es tal que tenemos amigos de excepción. Además, en el lugar de los hechos, Luis Álvarez, desde la cadena SER en Vitoria. Buenas noches, amigo. Hola, muy buenas noches, ¿qué tal? Pues un poco sobrecogidos, porque hacía mucho tiempo que no había, un tsunami arqueológico de este tipo. 2 años de silencio, un silencio, también a veces avalado, como digo, por personas que le daban categoría de autenticidad. Se demostraba que el vasco, y esto es muy importante, el euskera, estaba escrito 6 siglos antes que su primera aparición oficial en San Millán de la Cogolla. Es decir, se retrasaba en 6 siglos nuestra historia. Pero han empezado a pasar cosas, ¿verdad, Luis? Pues sí, nosotros recordarás que nos pusimos en marcha el miércoles pasado y vinimos corriendo porque, digamos que se precipitó una declaración, una comparecencia pública, nada menos que en el edificio histórico de las Juntas Generales de Álava. Digo histórico por la gran entidad histórica que tiene aquí en esta tierra, en País Vasco. ¿Y para qué? Bueno, pues para dar luz, para dar, para aportar todas las pruebas de un informe que llevaba siendo esperado muchos meses, en realidad 2 años, y que se inició 10 meses atrás, en el que, digamos que se investigaban esas tablillas de las que hemos hablado, esos grafitos, esas óstracas, como llaman los expertos, en el que aparecían dibujos, revolucionarios, ¿no?, que cambiarían la historia de muchas cosas y que aquí habían alimentado una grandísima esperanza sobre algunas de las cosas que hemos hablado, entre ellas el nacimiento del euskera unos siglos mucho antes, pero que desgraciadamente no ha sido así y que ha generado una grandísima consternación, digamos una desolación que hemos podido palpar en la sociedad y sobre todo una perplejidad, porque uno se pregunta muchas veces a dónde han ido a parar todos esos presupuestos, esos 3,7 millones de euros que durante 10 años han estado funcionando en esta excavación de Iruña Velella, que digamos que es una especie de pequeña ciudad romana y que tampoco desluciría todos estos descubrimientos, digamos, falsos, pero
pero que sí que han dejado una grandísima sensación, como decíamos, de consternación, ¿no? Y lo hemos podido palpar aquí, y ha sido, digamos, una ocasión histórica también de ver todo esto. Luis, vamos a ir paso a paso escuchando protagonistas, pero además quiero dar una última nota antes de este gran escándalo. Al parecer, el día 1 de noviembre, Martín Almagro Gorbea, catedrático de prehistoria, da una conferencia, mejor dicho, una especie de entrevista. Se reproduce en muchos diarios, por ejemplo el Diario Vasco. Estamos hablando también de las cabeceras principales, ¿no? Y dice que poco menos que es una broma, ¿no? Claro, eso ha sido como una bomba. Y tengo en mi mano un papel que dice lo siguiente: arqueólogos de Iruña Velella, es decir, los arqueólogos que están trabajando donde se han encontrado estas prodigiosas tablillas que cambian la historia, se van a querellar por injurias contra este señor, contra Almagro Gorbea. Esto todavía se puede encontrar en la red. Es decir, los arqueólogos seguían defendiendo la autenticidad de todas estas inscripciones. Conocemos solo algunas. Aparecen palabras de lo más diverso en vasco, algunas declaraciones de amor, se ha dicho, algunos nombres curiosísimos que vamos a ir descifrando en este material antiquísimo. Pero este hombre, gran experto en prehistoria, decía que era una gigantesca broma. La gran pregunta es cómo una broma se puede mantener 2 años como una realidad, subvencionada además, aunque ahí no nos metemos, cada uno subvenciona lo que quiere, pero como un aval importantísimo y que nadie hablaba en contra. De pronto, a partir del 1 de noviembre, todo el mundo habla en contra. Tenemos un documento que puede ser interesante para empezar el debate y el desarrollo de los hechos, Luis. Y es que tú has podido hablar con un montón de protagonistas. Uno es un experto que nos va a dar casi en un impacto muestra de hasta qué punto cosas extraordinarias, mágicas, raras se han encontrado en esas tablillas, ¿no? Sí, estaríamos hablando del primer corte, que es la voz de Julio Núñez, que es profesor titular de Arqueología de la Universidad del País Vasco y que comparecía junto con otros 5 expertos más de esa comisión que durante 10 meses habían estado analizando las piezas que les habían sido prestadas para analizar y para ver de verdad qué es lo que había en todo esto. Y es esa comparecencia de la que hablábamos antes, una comisión formada por 26 expertos, algunos de ellos internacionales, para que no quedara el menor resquicio de duda sobre lo que se estaba aportando ahí. Estuvimos durante 5 largas horas observando, digamos, en un debate apasionante entre todos los grupos políticos que también estaban allí congregados en esa casa, esas juntas generales, edificio histórico. Y vamos con el primer corte para que, digamos, la audiencia se haga, digamos, una idea de lo desconcertante de toda esta historia, que parece lo habíamos denominado de alguna manera también un Iruña Gate, ¿no? Haciendo, digamos, un nexo con ese Watergate histórico, ¿no? Escuchamos, Luis. Los problemas no acaban en este sector 5, como indicábamos antes, puesto que en el sector 3 encontramos la representación de una sirena con cola de pez, como pueden ver, algo que es únicamente posible a partir de época medieval. Bueno, pues ahí veis, ¿no? Vaya documento, y vamos a seguir disfrutando de documentos impresionantes. Es verdad que a nivel nacional quizá no ha tenido eco, sí lo ha tenido en parte, sobre todo además incluso viéndose políticamente, y eso aquí nosotros no lo vamos a hacer, porque la política por fortuna nos importa un comino, pero es verdad que cuando se habla del País Vasco y de la lengua euskera, pues claro, algunos dicen que se defendía esa autenticidad, esa cuestión de lengua, cultura escrita muy añeja, otros lo contrario. Es muy curioso cuando la arqueología, la política, los análisis se mezclan. Antes de abrir líneas, definitivamente, porque seguro que hay gente del País Vasco que quiere intervenir, fijaos todos, amigos, antes de que estallara la super polémica de este mes, repito que esto va a quedar en los libros de historia, sea lo que sea un fraude de parte de ese equipo, como ya se ha dicho, sea fraude de alguien ajeno, o no sea fraude, que eso parece imposible, pero quién sabe. Los investigadores, hace ya 2 años, 25 de noviembre del 2006, como algunas personas intuyeron que eso de palabras vascas muy parecidas a las que hoy mismo se utilizan eran muy raras junto a jeroglíficos egipcios, y ese calvario era muy extraño como hecho por niños, estos expertos que trabajan allí en Iruña Velella hicieron un comunicado y absolutamente seguros estaban de que los grafitos, inscripciones, y dibujos son de carácter excepcional. Absolutamente en todos los casos, en todas las tablillas, la secuencia estratigráfica del yacimiento garantiza una inscripción cronológica de los grafitos de época romana. Y hablan de datación de 3 laboratorios: Massachusetts, carbono 14, Holanda, Centro de Investigación de Isótopos de Groningen,
Polonia, termoluminiscencia, laboratorios de la Universidad de Cracovia, incluso en Francia. Es decir, un sinfín de análisis que habrían dado por buenas esas tablillas increíbles. Pero hay más. Ese mismo experto de arqueología del País Vasco, ahora se han levantado muchas voces que estaban calladas, habla de lo extraño de ese calvario, que es lo que más llamó la atención, y lo que sí fue noticia internacional, la primera representación del Calvario, de Cristo en la cruz, estaría en esta tablilla rojiza junto a Vitoria. ¿Pero qué decía el experto, Luis? Bueno, no solamente hablaba de eso, digamos que son dibujos, cuando uno ve las fotos parecen de verdad que son dibujos de niños. Lo que sucede, y esto es algo importante, es que ellos están en la obligación no solo de mostrar lo que aparentemente a la vista, digamos, resalta, sino además de mostrar científicamente qué es lo que están viendo. Pero escuchemos este corte porque hay algo muy, muy interesante relacionado con ese análisis iconográfico, que es lo que han hecho al final desde algunas de las disciplinas. El elemento cruz, muy conocido por todos y ampliamente atestiguado entre los grafitos, no es compatible en un periodo tan antiguo, pero la cuestión más singular se centra en el hecho de que se trata de cruces vestidas. Es decir, se trataría en realidad de crucifijos, que, como es bien conocido, aparecen únicamente a partir de mediados del siglo V después de Cristo. Además, en algún caso, como es la imagen de la pantalla, junto al crucifijo se grabaron algunas figuras, Longino, María Magdalena, vaya usted a ver, cuya presencia nos llevaría hacia momentos más tardíos incluso, el bizantino o, más correctamente, el medieval. Si bien los soportes deben considerarse efectivamente como auténticos y en general fechables entre los siglos I y III después de Cristo, los grafitos resultan falsos, realizados sucesivamente, casi seguramente en tiempos muy recientes, quizás en el momento mismo de su aparición. Y es que hay que decir, Iker, después de este corte, hay que explicar un poco para que la audiencia se haga una idea de qué es. Él está hablando del soporte. El soporte es un trozo de vasija que puede aparecer fragmentada en una situación muy, muy localizada. Estabas hablando antes de una casa. Es una especie de edificación que tiene unos 1000 metros cuadrados, una casa muy grande, y dentro de ella, digamos, era una... Está la habitación de 57, ¿no? Eso es. Uh-huh. Entonces, dentro de esa habitación, ellos habían observado cómo, tirando... Es decir, excavando el suelo habían encontrado unos depósitos de materiales muy, muy abundantes en el que no paraban de salir figuras, no paraban de salir estos grabados. En dos formas. Eran en grafitos, que es, para que todo el mundo se haga una idea, imaginémonos un vaso en el que desayunamos todas las mañanas y uno quiere grabar su nombre ahí. Eso es un grafito. Y luego están las óstracas, que eran como piezas fragmentadas, piezas que seguramente habían sido arrojadas como basura y las utilizaban, por ejemplo, un plato se rompe y utilizamos un trozo de ese plato para grabar, a falta de papel, a falta de pergamino, para grabar, una cuenta, un nombre de alguien, cualquier ocurrencia. Bueno, en realidad es apasionante esta historia porque han salido más de 1026 de estas figuras y han tenido que analizarlas, y así se justificaban ellos en cuanto a la tardanza en sacar a la luz toda esta información explosiva, en la tardanza en identificar todas estas piezas y una a una irlas, digamos, analizando para poder tener la certeza absoluta de que esto era así y así, digamos, no dejar espacio, digamos, a la interpretación abierta o después, pues no sé, a las conclusiones que suelen suceder después en la calle, porque la gente, como es de esperar, digamos, no estuvo en esa comparecencia y no vio las pruebas que se aportaron, que fueron bastante definitivas, ¿no? Y hubo, como dice Luis, desolación, mucha gente, muchas miradas de incredulidad, porque el gran hallazgo que se mantenía ahí entre paños mojados, vamos a decirlo, de repente se venía abajo. Se habla de incluso medidas muy concretas, pero ¿contra quién? De subvenciones importantísimas, porque esto era un hallazgo increíble, y como digo, grandes expertos en el estudio de la lengua vasca que decían que no había duda, no había la menor duda, esto era la gran prueba, la definitiva. Incluso el Atapuerca vasco se llegaba a decir en el símil de un yacimiento que podía convertirse en una auténtica atracción. Carmen, buenas noches. Buenas madrugadas, Iker. El gran escándalo de Iruña Velella que ha estallado realmente esta semana y que mucha gente, quizá compañeros de toda esa zona, pues quieran saber más o tengan datos concretos, porque hay una cosa importantísima que ya hoy es clave. A través de Internet se difunden cosas y aquí sí que no hay ningún tipo de garantía, pero se habla de posibilidades, de personas enfadadas entre el mismo equipo, y hablo de que esto son teorías que han surgido en Internet, no que lo diga yo, de disputas, de las venganzas en el mundo, claro, las venganzas, ahora hablamos de eso, Luis, increíbles en un mundo que parece
y lo es, muy científico, pero a veces tiene estas cosas y los enfrentamientos increíbles entre catedráticos, especialistas, se está hablando ya de eso. Carmen, abrimos líneas. Hay cientos además de titulares de todo tipo en referencia al fraude, al que llaman ya fraude de Iruña Velella. Entre ellos, hallazgo excepcional, presentación precipitada. El fraude arqueológico vuelve al País Vasco 17 años después. El director de Velella calla ante el fraude. Gobierno vasco apoyará las medidas que tome la Diputación alavesa. Y así un informe califica de falsos los hallazgos sobre las primeras representaciones, la primera escritura, de todo, Iker. Vamos con esas vías de contacto para todo aquel que quiera opinar. 7640, palabra clave milenio. Vuestros mensajes y milenio3 con número @cadenaser.com. Si tienen alguna idea de por qué han realizado este fraude, porque yo todavía no lo tengo muy claro, qué pretendían conseguir con la realización de estos extraños dibujos, de ese primer calvario, de esa lengua vasca. Repetimos las vías de contacto. 7640, palabra clave milenio, espacio vuestros mensajes y milenio3 con número @cadenaser.com. Seguimos sorteando libros, Iker. Sorteamos libros. Yeré Martínez en la nave musical que acompaña, como no, y es fundamental en este viaje al misterio. Juan G. Vallejo me decía que buscando en Google lo que es la información, lo rápido que corre. ¿Qué ocurría, Juan G.? Buenas noches. Hola, buenas noches, Iker. Hombre, pues ocurría algo curioso, que estaba buscando fraudes arqueológicos en general para relacionarlo con otros casos en la historia y me encuentro la sorpresa que pongo fraude arqueológico en Google y la primera página que me aparece es el fraude de Iruña Velella, ¿no? Y la verdad que me apena bastante, porque como tú decías, Iker, por desgracia hablar del País Vasco, aunque a nosotros nos da igual la política, y en este programa creo que lo tenemos clarísimo, siempre trae ciertas connotaciones, ¿no? Y en este caso, te digo la verdad, me apena mucho pues por eso, porque se ha hecho un fraude en el que se ha engañado todo un país, no solamente al País Vasco, sino a toda España y a todo el mundo. Y yo te digo la verdad, yo más que en una cuestión política de alguien que tenga la mente en un tipo de nacionalismo ya completamente fuera de lugar, yo aquí veo la clave en 3,7 millones de euros que no sé de qué forma se han invertido, pero bueno... Vamos a hacer una cosa, Juanje, como esto puede ser candente, vamos a ver todos los datos y luego os invito a un debate con opiniones más personales, siempre desde ese origen, ¿no? Lo personal y lo que uno puede extraer de todo esto, porque dice en la prensa internacional, el arqueólogo calla, pero no ha callado, ha hablado y Luis tiene esas declaraciones. Nacho Ares, como no, director de la revista de Arqueología y nuestro arqueólogo de la nave del misterio. Nacho, desde luego, yo lo decía, llevaba toda la semana con esta historia, es un escándalo sin precedentes. Juanje dice fraude, parece que es un fraude. Ahora, yo hasta el último momento, por lo menos, presunción de inocencia tiene que haber. Pero aquí lo raro es cómo esto, si es aparentemente tan burdo, si pudiéramos hacer una imagen, son como garabatos, eso... Cristo con el rip encima, cosas muy evidentes, cómo esto en 2 años se mantiene. Nadie quiere decir nada. Esto es lo que más le puede sorprender al público, cómo estas cosas sueltan, digamos, su bomba ahora, pero durante todo este tiempo nadie ha dicho ni mu. Nacho, buenas noches. Buenas noches, Iker. Yo creo que quizás ese es el primer elemento que a todos nos llama la atención, ¿no? Cualquiera que ya viera hace 2 años, en 2006, cuando aparecieron las fotografías de los grafitos sobre cerámica, llamaba extraordinariamente la atención lo burdos y lo aparentemente fácilmente detectables que era ese supuesto fraude, ¿no? Como en definitiva... Vamos, cualquier arqueólogo, Nacho, efectivamente, tú traes hoy informes además, y eso Nacho siempre nos trae primicias, luego nos va a comentar informes de las personas que han estudiado estos grafitos, el tema del egipcio, porque va y sale jeroglíficos egipcios. ¿Es posible que tanta gente, arqueólogos incluidos, y no 1 ni 2 ni 10, del ámbito del País Vasco, hayan dicho no solo el silencio, sino que era real? ¿Por qué pasa esto? ¿Es una especie de alucinación colectiva o qué es esto? No, yo creo que quizás es una precipitación en la rueda de prensa de un principio, ¿no? Cualquier informe, aunque efectivamente estos grafitos aparezcan sobre cerámicas u ostracon verdaderos, reales, aparecidos en el yacimiento, que esto, como decíamos también al principio, no quiere quitar mérito quizás al resto de años de trabajo y de toda la investigación que se ha realizado. Del yacimiento de Iruña Velella, que es un clásico, ¿no? Pues nos tiene que hacer pensar un poco que nos encontramos ante lo que parece un burdo fraude,
Bien decías ahora que a mí profesionalmente como egiptólogo lo que más me llama la atención es aquellos detalles de la investigación relacionados con la cultura del mundo faraónico, ¿no? Que luego podremos comentar un poco con detalle. He tenido acceso a la persona que ha realizado precisamente la investigación científica de la parte egipcia, podríamos decir, de este proyecto, y en sus palabras me confirmaba que era algo realmente tan increíble, porque curiosamente a él se lo habían dado a estudiar sin tener conocimiento de todo el revuelo que se había montado alrededor. Él no tenía ni idea ni de dónde habían aparecido ni nada, ¿no? Porque es egiptólogo, va un poco a su aire y no tenía conocimiento de este tipo de hechos, ¿no? Pero es curioso que él al verlo me comentaba que cuando tú excavas te puedes encontrar una pieza que sea singular, es decir, algo totalmente extraordinario, fuera de las tipologías o de los otros paralelismos que puedas encontrar en museos, etcétera, o que haya aparecido en otras excavaciones anteriores. Pero cuando esa singularidad se hace tan extensible a tantos objetos, ya tienes que ponerlo un poco en duda, ¿no? Vamos a hacer una cosa. Santi, buenas noches. Buenas noches, Iker. Santi, por supuesto, esto es una historia para que dentro de 20 años aparezca en uno de tus libros, porque es una especie, lo decía muy bien Luis, ¿no? Iruña Gate, impresionante, porque las grandes preguntas que imagino que tú te estás haciendo es: si alguien ha hecho este fraude, ¿quién lo ha hecho? ¿Para qué? ¿Con qué objetivo? ¿Cómo es posible que haya contado con el beneplácito de una comunidad, digámoslo así, bien situada en el punto de vista científico? ¿De dónde surgen esos análisis? ¿Existen realmente? Son muchas preguntas, ¿no? Y quizá nos encontremos ante un caso que siempre vemos como lejano, ¿no? Tipo Ica, tipo Glocel, pero que está ocurriendo aquí y con un tema además muy sensible, como la lengua vasca como protagonista, ¿no? Sí, muy probablemente todas esas preguntas, yo si tuviera que optar por una opción diría que se van a quedar sin respuesta. Hay precedentes históricos que así lo indican. Posiblemente uno de los fraudes científicos y arqueológicos más importantes de todos los tiempos, que es el hombre de Piltdown, en 1912, un arqueólogo aficionado llamado Dawson encuentra un cráneo, o los restos de un cráneo, que parecían ser el famoso eslabón perdido que buscaba Darwin, y ese fraude queda vigente más de 40 años. En 1953, ese cráneo que había estado expuesto en museos, que había sido motivo de trabajos científicos, es catalogado como una falsificación, entre un cruce entre un cráneo medieval y la mandíbula de un simio, y además burdamente trabajado con herramientas, con tornos y herramientas cuyas marcas luego se ven. Pues a día de hoy ese monumental fraude nadie sabe quién lo perpetró. Se han escrito sobre múltiples sospechosos, algunos tan notorios como el padre de Sherlock Holmes, Sir Arthur Conan Doyle, otros más anónimos. Pero sin embargo, ya te digo que más de 50 años después de descubierto el fraude, sigue siendo un misterio y lo seguirá siendo siempre. Lo que pasa aquí, Santi, es un reducto muy pequeño con personas que han hablado, y tanto que han hablado. Bueno, los responsables de este yacimiento, para que tengáis todos los datos, decían en noviembre del 2006 lo siguiente, en su informe: no se pueden falsificar. Es decir, estos documentos, estas tablillas, no se pueden falsificar. Incluso Enrique Nor, ya fallecido, filólogo fundamental en la historia de la lengua vasca moderna, 21 de noviembre de 2006, decía: no tengo motivos para desconfiar. Yo diría, francamente, que no hay duda sobre lo aparecido, ni sobre la datación de los hallazgos. Revolución maravillosa, decían los principales padres, entre comillas, que velan hoy por tanto la lengua vasca como la arqueología vasca. O sea, esto es un guirigay tremendo. O sea, la inmensa mayoría de personas, aunque había algunos que tenían dudas, mantenían esto además como piedra de Roseta importantísima, demostrando una serie de cosas. Pero entonces esta casita, donde un maestro de origen egipcio daba clases a sus niños, era algo prodigioso. O sea, había arrojado un nivel de cosas increíbles. Lo fuerte es que ha hablado ese hombre, el hombre de las polémicas, el hombre que se presentaba ante los medios de comunicación. Yo creo que esto hacía mucho tiempo que no pasaba en España, un arqueólogo ante todos los medios de comunicación comentando qué había ocurrido. Es Eliseo Gil. Tenemos
su voz, tenemos sus documentos, pero me gustaría que Luis, y creo que también te acompaña nuestro querido amigo y corresponsal en el País Vasco de Milenio 3, Enrique Chazarra, ¿no? Así es, Iker. Enrique, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Oye, ante todo, tú como a la vez como yo, imagino que el impacto aquí en Madrid lo hemos mitigado y lo podemos acudir él por la hemeroteca, pero allí tiene que ser algo tremendo, ¿no? Sí, la verdad es que es sorprendente, ¿no? Al margen de políticas e historias, tal y como antes comentabais, digamos que la arqueología alavesa se ha visto dañada de tal manera que es inconcebible, ¿no? Y todas estas preguntas que estáis ahora planteando pues son las que todos los alaveses y vitorianos se están haciendo. Además que hay que comentar que, claro, que la arqueología alavesa al menos de 20 años ha sufrido pues, dos duros golpes. Uno es este que estamos comentando, pero tenemos que remontarnos a 1992, cuando también se descubrieron unas famosas cuevas en Zubialde, que se llegaron a denominar como la Altamira Vasca, y realmente se dieron por buenas, se montó una polvareda increíble y al final resultaron ser falsas, ¿no? Un estudiante de historia, Serafín Ruiz. Son dos golpes muy duros, muy escandalosos. Y es como a preguntarse qué pasa en esta arqueología alavesa, ¿no? Para que estemos, digamos... Bueno, hasta uno de los mayores conocedores de las pinturas rupestres, Jean Clots, con el que hemos tenido además el placer de visitar algunas de esas cuevas, decía que es la mejor falsificación de pinturas rupestres que ha visto nunca, la que se hizo precisamente en la cueva de la que nos habla Enrique. Sí. Caramba, Enrique, lo curioso es que incluso el mítico centro o museo arqueológico de Álava, con piezas importantes, estaba preparando una ampliación donde estas piezas iban a ser el gran reclamo a partir del año 2009. Eso es, el Museo de Arqueología de Álava en Vitoria pues se ubicaba, digamos, en la calle Correría, una calle mítica del casco viejo, ya se quedaba pequeño, de alguna manera pues estaban ampliando sus instalaciones en otro sitio, y el reclamo, digamos, la prioridad de este museo iba a ser pues estas tablillas, ¿no? Y todos estos descubrimientos, como es cosa normal si llega a ser todo cierto. Pero claro, ahora con este varapalo que ha sufrido la arqueología alavesa, pues las cosas han cambiado bastante. Y fíjate ahora, Teletipo dice: Partido Popular, Partido Socialista de Euskadi, PNV, piden salvar el yacimiento del escándalo. Cada partido apunta a distintos responsables. Qué raro, ¿no? Es increíble, o sea, pocas veces un material arqueológico había llegado a este nivel de explosividad. Si queréis, y ahora opinamos todos libremente, también los amigos del 7640, escuchamos, Luis, porque ¿cómo es este hombre? ¿Qué viste en la rueda de prensa más multitudinaria de la arqueología de los últimos tiempos? Este Eliseo Gil, que es la persona que desde hace 25 años, al parecer, pone sus miras en este yacimiento, y en el 2005... julio, se hace público en el 2006, se encuentra con estas maravillosas, extrañas y seguramente fraudulentas tablillas. Pues sí, esa comparecencia pública de los expertos, esa comisión de la Diputación Foral de Álava tenía lugar el miércoles, 24 horas después daba la cara, y además lo hacía, digamos, muy cerquita del yacimiento, en el pueblo de Iruña de Oca. Y bueno, digamos que nos enfrentamos, todos estábamos un poco expectantes, qué es lo que iban a argumentar, digamos, para quitarse de encima todas las pruebas que habían lanzado. Y la verdad, fue un hombre valiente al enfrentarse a toda la prensa, y eso hay que decirlo, y era un hombre derrotado, él mismo lo reconoció en este corte que vamos a escuchar ahora mismo y que, si quieres, luego pasamos a analizar. Y como les decía, la situación lógicamente humana, la situación personal que estamos atravesando, pues lógicamente va a condicionar el discurso. Seguramente comprenderán ustedes que cometa más equivocaciones de las que quisiera. Sabrán entender también ustedes que, lógicamente, no me puedo permitir otro formato, ya que para acceder a las instalaciones donde tengo la documentación, donde quizás se hubiera podido presentar un PowerPoint, a día de hoy hay una cadena. En fin, desde luego solo con la voz, solo con lo titubeante, ¿no?, de su sonido, ya nos imaginamos la escena, ¿no? Que no sé si puedes complementarla más, Luis, pero hombre, vaya papelón, ¿eh? Dicen algunos titulares, Iker, que el exdirector de Velella se siente víctima de un linchamiento mediático. Sí, y de hecho, bueno, quizá no deberíamos de llamarlo linchamiento mediático, porque los medios al final lo único que han hecho ha sido, digamos, dar fe a lo que se les ha ofrecido. Pero sí que es cierto que esta historia se ha mareado mucho en 2 años de absoluto silencio, de secretismo, que la diputada Lorena Sánchez de la Calle justificaba diciendo que ella prefirió no hablar en todo este tiempo y mantener este secreto sepulcral para evitar dañar aún más a la arqueología. En cualquier caso, y esto hay que decirlo porque es de ley, existen 10 días
para que Eliseo Gil, es el director de la excavación de Iruña de Velella que acabamos de escuchar, pueda argumentar durante esos días un nuevo informe y pueda justificar lo que tenga que justificar, porque la presunción de inocencia está por encima de todo y porque a lo mejor él no tiene nada que ver con todo esto, no en el sentido de, digo, como responsabilidad, digamos, no, sino en el sentido de haber hecho él esos grafitos. Parece incluso difícil que él mismo pudiera componer esos 1026. Pero en cualquier caso, evidentemente, como director de la excavación tiene una responsabilidad y de hecho se ha apuntado así, ¿no? Luis, decir, antes de un legalmente. corte que viene ahora sorprendente de este hombre, sorprendente porque además conecta directamente con lo misterioso, te hago otro apunte, y es que en ese mes de noviembre de 2006, donde se habló casi por última de este tema, aparecen cadáveres, aparecen necrópolis del siglo IV. En ese mismo yacimiento, ya con las tablillas fuera, aparecen unos cadáveres, algunos son de niños, y aparece más euskera, es decir, más inscripciones en euskera. Y los expertos, estos mismos expertos, este mismo hombre, asegura que las inscripciones son del siglo III y pide a los medios que, bueno, tranquilidad para desarrollar su trabajo. Y además se enfrentaba a quienes intentaran cuestionar su validez y arrojar una sombra de duda sobre los mismos. Es decir, los investigadores hace 2 años exactamente ahora, fíjate, viernes 24 de noviembre del 2006, hace 2 años exactamente, estaban absolutamente seguros de que lo que habían descubierto era una de las piezas o conjunto de piezas más importante, y cito palabras, revolucionaria en la historia. Todo eso se ha vuelto en su contra, y hay quien piensa que quizá él no sea el culpable, pero si no, ¿quién? Hay un segundo corte donde se habla incluso de magia. Sí, se habla, digamos, es la justificación o lo que él exige a la comisión de expertos, que es lo que se debería de haber hecho, no precipitadamente según sus palabras, y que digamos que en estos 10 días va a tratar de argumentar. Vamos con él. Se presentaba, entre otras cosas, por ejemplo, cotejar las fechaciones de carbono 14, los análisis radiocarbónicos de los que nosotros habíamos realizado, con otros métodos de datación alternativa como es la termoluminiscencia, la dendrocronología. Ninguna de las dos se ha hecho. Se planteaba también la posibilidad y la necesidad de realizar análisis complementarios de carbono 14, bien en los mismos laboratorios, bien en otros, tampoco se ha hecho. Se presentaba la necesidad de diferentes sectores temáticos a tratar, como podrían ser el mundo de la magia, el mundo de la religión, el mundo del hermetismo, tampoco. Estudios de temática militar, tampoco. Un estudio histórico documental de Iruña Velella, que tampoco se ha llevado a efecto. Pero en ningún momento, Luis, este hombre ha dicho que eso es un fraude. Sí, y no ha podido argumentar historias tan dantescas quizá, digamos, como la de la sirena o como otras tantas muchas más que, bueno, no tendríamos noche para hablar de ellas y que se nos fueron presentando como pruebas indiscutibles ante esas 2 pantallas de esa casa de las Juntas Generales, ¿no?, dentro de la Diputación Foral de Álava. Y es triste porque Eliseo es una persona muy querida y así lo hemos reconocido aquí entre la gente. Todo el mundo estaba muy sorprendido porque decían, es increíble, es imposible porque Eliseo parece una persona honesta, incluso entre sus propios compañeros. No cargaban las tintas dentro de esa comisión diciendo que, bueno, a lo mejor él no es el responsable, ¿no? Ya veremos a ver con el tiempo. Hay una historia curiosísima sobre Egipto que vamos ahora a descifrar. El siguiente corte que vamos a escuchar en unos instantes es de otro experto, Gorrochategui, el primero que puso la voz de alarma, al parecer, que habla sobre Egipto y símbolos egipcios en estas tablillas. Y Nacho además tiene informaciones. Pero Carmen, aunque sea bola pluma, ¿qué dice la gente? Igual gente implicada o gente del País Vasco que igual conoce más que nosotros. Pues sí, en el 7640 nos dicen el Calvario es falso, el nacionalismo ya no engaña a nadie, la historia no se fabrica. Muy buenas noches a todos y gran tema a la vez, que distinto para empezar. Por favor, el nombre de la melodía con la que hemos empezado, que nos lo preguntan siempre esas músicas. Pues es de Benito Lerchundi, un mítico músico vasco. El euskera era un idioma de tradición oral de pastores poco interrelacionados. Es una maniobra de intereses políticos y económicos, nos dice Artu desde Logroño. Si por ellos fuera, dirían que Jesús era vasco. ¡Qué poca vergüenza! El calvario más parecido al auténtico que hay en el mundo está en mi pueblo, en Alcoriza, Teruel, y en Semana Santa se representa en la Pasión de Cristo, nos decía Rafa. Hola, también parecía un fraude Altamira y resultó ser cierto. También nos siguen dando los votos de los libros, Natalia, Drácula. Pienso que lo que se busca con este intento de fraude era recoger fondos o buscar algún tipo de propaganda para buscar patrocinio.
Si es un fraude, me siento indignada, nos dice Ana desde Vitoria. El euskera es un idioma celta que se hablaría en Hispania antes de la romanización. Era parte de la cultura española. Yo creo que, al igual que mucha gente, que es política, que tengan que inventarse tantas cosas para un nacionalismo irracional es una pena. La verdad es que hay un debate interesante, ¿eh? y unas respuestas contundentes. Vamos con el tema egipcio, que es lo que faltaba en esta historia. Egipto aquí metido. Escuchamos primero a ese experto, a Gorrotxategi, si te parece, Luis. Sí, Joaquín Gorrotxategi, que es una eminencia absoluta aquí en País Vasco, es filólogo indoeuropeo de la Universidad del País Vasco. Vamos con ello. En cuanto a los jeroglíficos egipcios, y en esto asumo el informe corto de José Manuel Galán, que es egiptólogo del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, concluye Galán que los supuestos signos no forman parte del sistema de escritura jeroglífico egipcio, ni de ningún otro conocido en la antigüedad, y carecen, por tanto, de sentido. Que a lo sumo algunos recuerdan vagamente ciertos signos jeroglíficos, sin llegar a poder ser considerados auténticos. Igualmente, las transcripciones de los nombres de la realeza egipcia como Ramsés y Seti no se adecuan a lo conocido del egipcio antiguo y difieren en los detalles también de sus transcripciones griegas. Los nombres de las reinas Nefertiti y Nefertari, aparte de ser desconocidas en la antigüedad grecorromana, presentan transcripciones modernas, conocidas solo en el siglo XX. Conclusión, dice: las dudas que levantan son suficientes como para plantearse la posibilidad de una factura y manipulación recientes. 1:52, noche distinta, noche de escándalo, noche de polémica, noche apasionante, de debate a la antigua usanza, sí, como Altamira más o menos, solo que al revés. Miraba a Juanje, que ponía una cara ahora mismo, cuando se hablaba de que este experto le decía Luis, que los jeroglíficos es que a veces no son ni jeroglíficos. Entonces, ¿esto qué demonios es? ¿Cómo es posible que haya alcanzado esta bola de nieve? ¿Cómo nadie lo ha parado? Porque el descrédito ahora para la arqueología vasca es importante. Y para la española, cuidado, porque esto está ya en todo el mundo, en portadas de todo el mundo, de medios especializados y no especializados. Nacho tenía los informes, los tiene ahí en la mano, que detallan esta investigación, Nacho. Y a ti personalmente, y con esos datos en la mano, ¿no te sorprende extraordinariamente que una cosa que al final no son ni jeroglíficos, al parecer algunos, nadie, porque también habría que entrar un poco en mea culpa de todo el mundo que sabe de esto, haya dicho, oiga, esto no puede ir más allá, esta obra, subvencionada además con mucho dinero y importante, esto no puede seguir adelante? ¿Cómo es posible? Tenemos que pensar entonces que en la ciencia arqueológica se cometen unos fraudes impresionantes, porque ¿cuántos puede haber que sean y no se han parado a tiempo? La gente puede preguntárselo. Sí, quiero insistir un poco en lo que comentábamos al principio. Yo creo que ha habido una precipitación muy grande en la rueda de prensa de hace un par de años, sobre todo por esto que escuchábamos ahora en voz de Gorrotxategi, ¿no?, del doctor Gorrotxategi. En aquella época se decía que había textos en el jeroglífico egipcio. Cualquier egiptólogo que hubiera visto en un principio esos textos hubiera podido corroborar que efectivamente no se trata de jeroglífico egipcio. Sí que hay similitud en algunos ideogramas, pero nada que ver con lo que es la escritura de origen egipcio. También la información en los últimos días venía un poco mal explicada, quizás en los medios de comunicación. A ver, relacionado con el mundo faraónico hay dos tipos de textos. Unos, los que se asemejan a los textos jeroglíficos, que en realidad nada tienen que ver con la cultura faraónica, y luego unas inscripciones en caracteres latinos que efectivamente hacen referencia a algunos elementos de la cultura del Valle del Nilo, como la aparición de nombres como Nefertiti, Nefertari, Ramsés, Isis, Osiris, Anubis, de algunos dioses. Es curioso que, por ejemplo, la escritura de este nombre, quizás uno de los más conocidos, Nefertiti, la esposa de Amenofis IV Akenatón, pues aparezca tal y como la conocemos a partir del siglo XIX. Nefertiti. Flinders Petrie fue el primero en excavar en Tell el Amarna, y no sé si fue él u otro egiptólogo el que acuñó
el nombre en la transcripción moderna Nefertiti. Entonces es imposible que este nombre apareciera en el siglo III de nuestra era. Además, con otro detalle importante que aparece en el informe del egiptólogo español, en donde se da a entender que de una manera muy acertada, que es bastante insólito que Nefertiti, una persona que contribuyó a esa herejía del culto de Atón, que iba en contra de toda la religión tradicional de época faraónica, vinculada en muchos casos al culto de Amón, pues que si ya en aquella época aparecía totalmente borrada de las listas reales, al igual que Akenatón, en el siglo III lo vayan a conocer, claro, algo que recuperar. ni siquiera los propios egipcios conocían. Vamos a hacer una cosa, Nacho, olvidado. porque es impresionante. Yo creo que merece la pena que a la vuelta de las noticias hagamos un pequeño debate de qué nos sugiere todo esto, un debate con vosotros, en el 7640, donde vais a intervenir todos, y os voy a escuchar, pero antes quiero un último corte de Luis para que veáis a qué nivel ha llegado esto, porque es un portavoz de Aralar. Sí, es la declaración concretamente de Iñaki Aldecoa, perteneciente al partido político Aralar, dentro del grupo mixto, y hay que decir que todos los grupos políticos, por lo menos durante aquella comparecencia pública en el edificio de las Juntas Generales, han demostrado una grandísima unión y un sentido de la responsabilidad. Para que la gente lo sepa, Aralar, Luis, bueno, de corte nacionalista, ¿no? Sí, absolutamente. Sí, sí. Dentro de los grupos nacionalistas quizás sería de los más moderados, ¿no? Junto con otros grupos. Tampoco vamos a profundizar mucho en esa información. Mejor que no. Vamos a escucharlo, Luis. El falsificador es un chapuzas, por lo tanto, me cuesta creer que pueda haber algún arqueólogo o algún científico o algún profesional implicado en la falsificación. Yo creo que mínimamente un poquito mejor ya lo podía haber hecho. Y dicho esto, creo que hay responsabilidades en todo caso para todos. En primer lugar, ha habido una inflación mediática del tema, la creación de unas expectativas excesivas y antes de tiempo, fuera de control, que no vamos a achacar solo a los medios, sino también a la sed que tiene esta sociedad nuestra de buscar cosas novedosas sobre nuestra propia historia, que eso es viejo, porque es viejo hasta en nuestros autores clásicos, desde Garibay a todo el mundo hablando de situaciones míticas del paraíso y del euskera y de la historia de los vascos. Eso es una enfermedad que tenemos. Eso es una enfermedad que tenemos, vaya frase, estamos hablando de políticos de primer nivel allí, la Arcadia perdida, ¿no? Ese mundo brumoso y extraño del que tanto se ha escrito y que algunos quieren recuperar, otros no lo sé, pero lo cierto es que muchos ven, y muchos oyentes, que son mucho más listos que nosotros, ven que hay una manipulación. O sea, ha habido un mensaje que decía, la historia no se construye, no se crea de esta forma. Y mucha gente piensa que esto es lo que está ocurriendo. Es sorprendente, de verdad, lo que está pasando. Luis, en un minuto, ahora volvemos con el debate, cada uno que exponga lo que quiera, lo que siente de este informe, de este primer dossier, merecía la pena. Pocas veces ha habido un caso así en España, pero lo que está muy claro, o podríamos preguntárselo a Enrique Chazarra, es que ahora, Enrique, se están pidiendo responsabilidades, porque ha habido unas subvenciones muy importantes, se han hecho públicas y se están pidiendo responsabilidades incluso penales. Claro, es que a nivel popular, tú imagínate, ¿no? Tanta inversión de tanto dinero de tantos años y que al final haya sido todo para, digamos, este fraude, ¿no? Este burdo fraude. Entonces, claro, el pueblo, digamos, exige ahí a ver qué va a pasar con los responsables una vez que se sepan quiénes son. Bueno, al que hablábamos antes, que encontró la cueva, le dieron 12 millones de pesetas, de las antiguas pesetas, Serafín, por ese hallazgo, y las tuvo que devolver cuando se descubrió que esas pinturas eran completamente falsas después de los análisis de carbono 14, que además se encontraron incluso restos de Vileda y Scotch Brite eso mismo, de estropajo, sí, el que se utiliza para fregar, porque él así difuminaba las pinturas. Pero esto es rarísimo, esto es un impacto brutal. Aquí se habla de unas subvenciones de 600 millones de pesetas, del aval científico, histórico, de autoridades importantísimas. ¿Qué ha ocurrido? ¿Cuál es vuestra opinión? Y sobre todo, ¿cuál es la opinión de nuestros expertos? ¿Por qué ha pasado esto en la España del año 2008, mes de noviembre? Ahora debatimos, ahora volvemos.